Hola, bendiciones a todos ustedes. Nuevamente por acá compartiendo una palabra de bendición para con cada uno de ustedes. Sabiendo que es el Señor el que nos habla, el Señor el que a través de su palabra nos enseña. Y hoy quiero compartir una palabra basada en reforzando un poco de lo que hablábamos en el video anterior sobre la oración del persistente. Y vemos cómo Jesús era un ejemplo de oración para cada uno de nosotros. En el libro de Hechos podemos ver cómo Jesús le enseñó a sus discípulos de lo que él hacía, que dentro de eso era orar. Una vez que Jesús se fue, quedan los discípulos reuniéndose, mira en lo que ellos permanecían o pasaban tiempo. Eso lo podemos hallar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, y dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Primero, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Segundo, en la comunión. Tercero, en el partimiento del pan. Y cuarto, en la oración. Y en el libro de Juan podemos encontrar cómo Jesús fue ese ejemplo de oración. Y una de las cosas que hoy vamos a resaltar en esta enseñanza es cuál fue uno de los motivos de oración de Jesús por cada uno de los discípulos, de los que habían creído en él. Primero, en este libro de Juan, en el capítulo 17, vemos cómo primero Jesús ora por él mismo. Luego, ora por sus discípulos. Y tercero, ora por los creyentes. Él fue dando un motivo de oración delante del Padre, primero por él, así como hacemos nosotros. Cuando conocemos del Señor, vamos y oramos por nosotros, para ser fortalecidos nosotros, para entrar en ese cambio, en esa transformación de nosotros. Una vez que vamos conociendo a Él, vamos orando no solamente por nosotros, sino que le vamos sumando a los que vamos conociendo, que ya forman parte de la familia de Cristo, a los que nosotros formamos a ser familia también. Y luego vamos pasando a orar por aquellos que van conociendo del Señor, que van llegando a los caminos del Señor. Y en ese libro de Juan 17, pero en el versículo 17, vemos cómo en medio de la oración que Jesús hace al Padre por sus discípulos, mira lo que Él ora. Dice: santifícalos en la verdad. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que ya habían creído, a los que estaban caminando con Él. Jesús le pedía al Padre y le decía: santifícalos en la verdad. Y vemos cómo este versículo dice cuál es la verdad. Dice: tu palabra es la verdad. Jesús ora por sus discípulos. Jesús ora aún por nosotros que ya hemos conocido de Él, que estamos en ese caminar con Él. Y le dice al Padre que debemos ser santificados. ¿A través de qué? De la verdad. Y la verdad la hallamos en su palabra. ¿En qué consiste ser santificados por el Padre? Ser transformados, ser apartados para el Señor. Dedicar una vida totalmente diferente, la nueva vida que Cristo nos ofrece, la nueva vida que vamos a ir aprendiendo a vivir de acuerdo a la palabra. Y vamos a ir entendiendo muchas cosas. Cuando desconocemos quién es el Señor realmente, cuando no conocemos de Él, pensamos que vivimos bien. Pero una vez que Él aparece en nuestras vidas, que Él nos moldea, que Él nos transforma, que Él nos muestra y nos revela su verdad a través de la palabra, podemos darnos cuenta que vivimos una vida vana, una vida que no tiene nada que ver con la verdadera vida en Cristo Jesús. Entonces, Jesús ora delante del Padre para que cada uno de nosotros realmente vivamos la vida que Dios nos ofrece, la vida que Él mismo ha decidido planificar para cada uno de nosotros aún antes de la creación de cada uno de nosotros.
Dios quiere que nos sumerjamos en su palabra, que conozcamos la verdad. Y una manera de nosotros fortalecernos en esa santidad, de apartarnos para el Señor y no permitir que nos contaminemos con todas las cosas que hay alrededor, sino que estar conscientes de la identidad que tenemos de ser hijos de Dios y que debemos guardarnos para Él, apartarnos para Él, ser apartados para Él. Entonces es necesario sumergirnos en su palabra. No puede haber una transformación en nosotros si no leemos su palabra. No puede haber en nosotros una vida en santidad, una vida apartada para el Señor, si no nos sumergimos en su palabra. Si la verdad del Señor no es revelada a nuestros ojos, ¿y cómo va a ser revelada si no partimos el pan, abrimos la palabra, el partir el pan que es su palabra y nos sumergimos dentro de ella? No podremos lograrlo, no podremos hacerlo. ¿Cómo pretendemos que Dios nos enseñe, que Dios nos hable a nuestras vidas si no leemos su palabra? Entonces, una de las razones por las que Jesús oraba era por esta. Es que cada uno de nosotros seamos santificados delante del Padre. Y nos da la herramienta a cada uno de nosotros. Cuando nos sumergimos en la palabra, nos damos cuenta dónde podemos hallar la verdad. La verdad que el Señor está dispuesto a que cada uno de nosotros conozcamos. En el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, mira lo que dice. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Hemos sido salvos a través del sacrificio perfecto que hizo Jesús. Y cuando nombra acá, pues Dios nos salvó, es porque de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación para nosotros viene a través de Jesús. Por lo tanto, nuestras vidas han sido llamadas a santidad. La misma vida que Jesús, como ejemplo en todos los sentidos, fue un ejemplo para nosotros, un ejemplo de santidad, un ejemplo de identidad de hijo y de apartarse completamente para el propósito que Dios tenía con él y cumplirlo a cabalidad, ser constante en eso. Es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener para nosotros persistir y seguir adelante. Y dice, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, porque así a Dios le place, porque así Dios lo quiere con nosotros. Entonces, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice también. Pues ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, ha sido escogido para grandes cosas, ha sido apartado para el Señor, para grandes cosas, para cumplir el propósito que Dios tiene para ti, para tu vida. Sigue ahí, siendo constante en el Señor, sigue ahí persistiendo, sigue ahí venciendo la adversidad, venciendo la tentación, venciendo las piedras de tropiezo que puedas tener en tu vida y persiste en lo que Dios te ha dado. Gracias a Jesús. Jesús ha pagado un alto precio por ti y por mí. Entonces nosotros también debemos valorar ese esfuerzo, guardándonos en una vida apartada para el Señor. Y dice que somos una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. Hemos decidido, una vez que Jesús llega a nuestras vidas y se revela la verdad de Él a nosotros, hemos tomado la decisión de que nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenecemos a aquel que nos llamó, aquel que nos hace ese real sacerdocio, esa nación santa. Y dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable y ahí debemos continuar. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Cada uno de nosotros hemos recibido misericordia de Dios. Hemos recibido gracia del Padre a través de Jesús. Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas. Dios está dispuesto a que vivamos nosotros una vida diferente. ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir esa vida en santidad que Dios nos ofrece? ¿Estamos nosotros dispuestos a vivir esa vida apartada totalmente para Él? Que
cuesta hacerlo, pero vale el esfuerzo hacerlo. Vale el esfuerzo a través o con la ayuda del Espíritu Santo para poder fortalecernos y seguir adelante. Entonces hemos recibido y Jesús ha orado por nosotros delante del Padre para que nosotros podamos conocer la verdad de Cristo, la verdad de Dios en nosotros, la verdad de quienes somos en el Padre y que caminemos en esa verdad para poder tener una vida en santidad. Dios les bendiga.